Me llamo Emily Davis y tengo 21 años. Después de graduarme de la escuela de cocina, empecé a trabajar en la cafetería que mis padres poseen y manejan. Es un lugar acogedor y muy querido en nuestro pueblo, con muchos clientes habituales que hacen que cada día sea especial. Tengo una profunda admiración por mis padres, que han estado manejando la cafetería durante años. Equilibrar el trabajo y los estudios fue más difícil de lo que esperaba, pero encontré satisfacción en mi rutina diaria. Entonces, un día, todo cambió con una llamada inesperada de Bob. Mi esposa tuvo un accidente. La voz de Bob estaba inusualmente tensa, aunque no conocíamos los detalles. Mis padres y yo nos preocupamos de inmediato por mi cuñada. Bob nos pidió si podíamos cuidar a sus hijos mientras él permanecía en el hospital, y accedimos de inmediato. Sus hijos todavía son bastante pequeños y necesitan mucho cuidado. Bob llevó a los niños a la cafetería antes de ir al hospital. Parecían confundidos y un poco asustados, pero los recibí calurosamente, tratando de hacerlos sentir a gusto. 2 horas después, Bob llamó nuevamente. Afortunadamente, mi cuñada no estaba en peligro de vida, pero se había torcido gravemente el pie y necesitaría descansar en casa durante un tiempo. Bob pidió si podríamos seguir cuidando a los niños durante este tiempo. Me sentí conflictuada. Mis padres y yo teníamos la cafetería para manejar, y yo también estaba trabajando allí, así que parecía imposible manejar ambas cosas. Después de discutirlo con mis padres, decidimos que yo cuidaría de mis sobrinas y sobrino durante unas 2 semanas. Al principio, estaba ansiosa por si podría encargarlos adecuadamente, pero rápidamente se acostumbraron a mí y se portaron bien, haciendo la experiencia mucho más fácil de lo que había temido. Cuando las cosas se ponían difíciles, mi madre siempre estaba ahí para ayudar. 2 semanas después, las cosas se calmaron y la vida en la cafetería volvió a la normalidad. Pero luego Bob volvió a llamar. Mi esposa aún no se siente bien, dijo. ¿Podrías ayudar con los niños cuando ella necesite un descanso? No estaba segura de qué hacer, pero al final, no podía ignorar a mis sobrinas y sobrino, así que acepté ayudar de vez en cuando. Como era de esperar, unos días después, mi cuñada me envió un mensaje. ¿Podrías cuidar a los niños mañana? Respondí, está bien. Al día siguiente, recogí a mis sobrinos por la mañana, los dejé en el jardín de niños y luego los llevé de regreso a casa por la tarde para cuidarlos. Mi madre pasó por aquí un par de veces para ver cómo estábamos. Después de la cena y los baños, esperamos a que Bob los recogiera. Cuando llegó, le entregué la cena que mi madre había preparado para él y su esposa. Cuando Bob se llevó a los niños y se dirigió a casa, suspiró aliviado. Esto es un salvavidas, dijo agradecido. A pesar de mi agotamiento por estas responsabilidades desconocidas, no podía quitarme la sensación de que todo este esfuerzo podría no ser del todo necesario. Pero dejar a la familia de Bob para que se las arreglara por su cuenta no era una opción. Así que mi madre y yo seguimos ayudando lo mejor que pudimos. Unos días después, llegó otro mensaje de mi cuñada. ¿Podrías ayudar con los niños otra vez? Como antes. Recogí a los niños por la mañana y los llevé al jardín de niños. Esta vez, las maestras me reconocieron, haciendo que la entrega fuera mucho más suave. Los niños se despidieron alegremente diciendo, adiós, Emily, y se fueron a sus clases sin protestar. Después, fui a la cafetería para ayudar a mis padres, pero pronto llegó la hora de recoger a los niños de nuevo. Mi padre notó la hora y me lo recordó, así que salí rápidamente de la cafetería. Cuando llegué al jardín de niños, ya había algunos padres esperando para recoger a sus hijos. Mientras estaba allí, alguien llamó mi nombre desde atrás. ¿Emily? Me volví sorprendida al ver una cara conocida de la escuela. ¿Ashley? Fue una reunión inesperada. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo, sonriendo. Ashley explicó que su hijo también asistía al mismo jardín de niños que mis sobrinos. Aunque quería ponerme al día, no era el mejor momento para charlar. Así que intercambiamos información de contacto y prometimos ponernos en contacto más tarde. Al día siguiente, Ashley visitó la cafetería durante mi turno. Mis padres, al notar la situación, sugirieron que tomáramos un descanso y charláramos una vez que las cosas se calmaran. Agradecida por la oportunidad, seguí su consejo y me senté a hablar con Ashley. Para mi sorpresa, a Ashley le había gustado mucho nuestra cafetería, pero mientras hablábamos, su expresión se volvió seria de repente, como si hubiera recordado algo importante. Por cierto, vi a la mamá de tu sobrino el otro día, dijo, cambiando de tono. Parpadeé sorprendida por el comentario inesperado y asentí. ¿De verdad? Sí, no hablé con ella, pero la he conocido antes, así que estoy segura de que era ella, pero hay algo. Ashley vaciló, luchando por encontrar las palabras adecuadas.
lo que solo aumentó mi curiosidad. Le pedí que continuara y, cuando lo hizo, sus palabras me dejaron atónita. Noté a mi mamá, que había escuchado nuestra conversación, mirándonos con preocupación. Después de que Ashley se fue, me dirigí a mi mamá, tratando de procesar lo que acabábamos de discutir. ¿Qué piensas?, le pregunté. Ella hizo una pausa antes de responder. Vigilemos la situación un poco más. Asentí en acuerdo, pero luego, un día, recibí una llamada repentina de Bob. La perdí al principio y cuando vi múltiples llamadas perdidas de él, lo llamé de vuelta rápidamente, sintiendo un nudo de inquietud en el estómago. ¿Qué pasa?, pregunté, confundida por su urgencia. ¿Qué ocurrió? La voz de Bob estaba tensa, apenas conteniendo su enojo. Explicó que había ido a casa a recuperar algo que había olvidado, solo para encontrar a los niños solos en lo que debería haber sido una casa vacía. Su historia me dejó en shock, pero mientras mi mente corría, surgió un pensamiento inquietante. ¿Por qué yo era la que estaba siendo culpada? Mi confusión parecía alimentar aún más la ira de Bob. Mi esposa dijo que te pidió que cuidaras a los niños hoy, pero los dejaste solos, ¿y ahora me estás cuestionando? Me quedé atónita por su acusación, pero había demasiadas cosas que no cuadraban, así que me defendí. Sí, tu esposa me envió un mensaje, pero le dije que no podía hacerlo hoy. Mamá se enfermó anoche, y estamos cortos de personal en la cafetería. Tengo que trabajar y no tengo tiempo para cuidar a los niños. Hubo una pausa mientras Bob asimilaba lo que le dije. Luego, su voz se suavizó, pero había un atisbo de sospecha. Mi esposa también dijo que cada vez que te pedía que cuidaras a los niños, te quejabas y exigías pago. ¿Es eso cierto? No podía creer lo que estaba escuchando y no pude evitar levantar la voz. ¿Qué? Nunca he dicho nada parecido. Nunca he pedido dinero. He gastado en los niños por mi cuenta. Y mamá también lo sabe. Si no me crees, ¿por qué no le preguntas a ella? Bob se quedó en silencio, claramente perturbado por mi respuesta. Murmuró, casi para sí mismo. Entonces, ¿cuál era esa historia sobre el dinero que mencionó mi esposa? No tengo idea, respondí con firmeza. Deberías preguntarle a tu esposa. La voz de Bob sonó cansada cuando respondió. Lo haré. Aunque dudé, no pude permanecer en silencio después de todo lo que se había dicho, así que decidí compartir con Bob lo que Ashley me había contado. Después de escuchar, él suspiró pesadamente, su voz reflejando un profundo agotamiento. Dame un tiempo para pensar, dijo antes de colgar. A medida que la ira se disipaba, empecé a preocuparme por Bob y decidí contarle a mamá todo lo que le había compartido. Pasaron días sin noticias de Bob, y durante ese tiempo, mis padres y yo nos preocupamos cada vez más. Unos días después, llegó otro mensaje de la esposa de Bob. Como siempre, me estaba pidiendo que cuidara a los niños. Mi primer instinto fue rechazar. Había estado ayudando por buena voluntad, pero saber que ella había hablado mal de mí a mis espaldas me hizo sentir aprovechada. Justo cuando estaba a punto de rechazar, mi mamá intervino. Contacta a Bob antes de que respondas, me aconsejó mi mamá. Siguiendo su sugerencia, reenvié el mensaje a Bob. Unos minutos después, llegó su respuesta. Parecía conflictuado, pero había tomado una decisión clara después de ver mi mensaje. Considerando los sentimientos de Bob, respondí a su esposa con un simple, está bien, y fui a recoger a los niños como de costumbre. Una vez que dejé a los niños en el jardín de niños, hice una llamada telefónica importante. Al colgar, respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. Cuando llegué a la cafetería, todo estaba listo. Bob ya estaba allí, luciendo tenso. No podía decir si era por nervios o por algo más. Era la primera vez que lo veía así, y dudé, sin saber cómo acercarme a él, pero mamá intervino. Yo me encargaré de recoger a los niños, así que no te preocupes, le dijo suavemente. Necesitas concentrarte en resolver las cosas con tu esposa. Emily, confío en ti. Bob, sorprendido por las palabras de mi mamá, asintió. Yo también le asentí. Está bien, me voy. Con eso, Bob y yo nos dirigimos a su casa. Cuando llegamos, él se detuvo en la puerta, buscando las llaves. Noté que sus manos temblaban, pero elegí mirar hacia otro lado, dándole espacio. Mientras desbloqueaba la puerta, se escuchaban voces tenues desde adentro. Mi cuñada y unas cuantas otras mujeres estaban hablando. Bob empujó lentamente la puerta y entramos en silencio, tratando de no hacer ruido. La conversación se hizo más clara. Entonces, ¿cómo va tu pie?, escuché a una de las mujeres preguntar. La voz de mi cuñada respondió a la pregunta. Oh, está bien, casi completamente curado.
Mis sospechas se confirmaron en ese momento. La sensación incómoda que había tenido recientemente se aclaró de repente. Volví a concentrarme en lo que decía mi cuñada. Pero una vez que esté completamente curado, mi esposo probablemente lo averiguará y no podré relajarme como ahora. Una de sus amigas intervino. Oh, cierto, tu cuñada y sus padres están cuidando a los niños, ¿verdad? ¡Qué suerte! Sí, realmente es una suerte que Emily no esté casada. Estoy tan agradecida de tener a una soltera desempleada viviendo en casa, respondió mi cuñada con una risa. Mientras escuchaba, mi cuerpo se calentaba de ira. Sospechaba que mi cuñada podría estar aprovechándose de nosotros, pero escuchar su desprecio descarado fue indignante. Ya no pude contenerme. Entré en la sala, abriendo la puerta con una fuerza que sorprendió a todos dentro. Los ojos de mi cuñada se abrieron con sorpresa al verme allí. La miré con furia, mi voz temblando de enojo. Sí, no estoy casada y vivo en casa, pero estoy lejos de ser inactiva. Ayudamos porque pensamos que lo necesitabas. Nunca imaginé que hablarías de nosotros así. En lugar de abordar lo que había dicho, el enfoque de mi cuñada se trasladó a cómo había entrado en la casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo entraste? En ese momento, sentí un toque en mi hombro y me eché atrás. Bob avanzó, con una mezcla de enojo y decepción en el rostro. Cuando mi cuñada finalmente lo notó, sus ojos se abrieron con miedo. La voz de Bob era fría al hablar. Yo los dejé entrar. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Eres despreciable. Has estado usando el dinero que te di para ti misma en lugar de pasárselo a Emily, ¿verdad? Mi cuñada se puso pálida, y su valentía se desvaneció. Me volví hacia sus amigas, haciendo un gesto para que se fueran. Rápidamente recogieron sus cosas y se fueron, con expresiones incómodas. Entre ellas había una persona que captó mi atención mientras salía, la señorita Ashley. Ashley conocía a mi cuñada desde hace un tiempo, pero se había preocupado por su comportamiento reciente. Cuando nos reconectamos inesperadamente, Ashley ofreció su apoyo, ayudando a sacar a la luz la verdad. Después de que todos se fueron, mi cuñada empezó a hablar entre lágrimas. Su historia, en resumen, era que desde el nacimiento de su segundo hijo, manejar la casa y cuidar a los niños se había vuelto abrumador. Con Bob constantemente ocupado con el trabajo, se sentía desamparada con el cuidado de los niños y las tareas del hogar. Cuando se lesionó, mi madre y yo intervenimos para ayudar, lo que hizo las cosas más manejables para ella, llevándola a depender de nosotros. En cuanto al dinero que Bob le había dado, admitió que había estado sin ingresos disponibles desde que se casó y había usado el dinero por necesidad. No estaba completamente convencida por sus explicaciones. Sintiendo mi escepticismo, Bob sugirió que era hora de irse. Siguiendo su consejo, salí de la casa de Bob. Al llegar a casa, mi mamá me recibió con una expresión preocupada. Papá estaba cuidando a mis sobrinos, así que aproveché la oportunidad para explicarle la situación. Su rostro reflejaba preocupación y resignación mientras decía: entiendo, es un problema entre ellos ahora. Luego volvió a revisar a los niños, y yo la seguí. Mis sobrinos, ajenos a la conmoción, me recibieron con sonrisas brillantes, llamándome tía Emily. A pesar de mi lucha interna, logré sonreír y responderles. Varias horas después, Bob regresó a casa y anunció que pasaría la noche en la casa de nuestros padres. Mi madre, entendiendo la necesidad de Bob de espacio, simplemente respondió: entiendo. Después de acostar a los niños, Bob compartió su decisión con nuestros padres y conmigo. No me voy a divorciar de ella esta vez, pero si las cosas no cambian, lo reconsideraré. Emily, lamento todo lo que has pasado. Y tú también, mamá. Expresé mis preocupaciones. ¿Estás seguro de esto, Bob? Su asentimiento fue firme mientras respondía: sí. Después de hablar con mi esposa, me doy cuenta de que también tengo algo de responsabilidad en esto. Hemos decidido darle a nuestro matrimonio otra oportunidad. Le pedí a Bob que explicara más y dijo: he estado tan concentrado en el trabajo que no he prestado suficiente atención a mi esposa ni a nuestros hijos. Ahora entiendo que esto puede haberle puesto una presión indebida y haber sido injusto para los niños. Debería haber estado más presente. Al escuchar a Bob, sentí una mezcla de emociones. Mi mamá habló entonces. Entiendo que, como individuo, es difícil perdonar lo que tu esposa nos ha hecho, pero como esposa y madre, entiendo por qué ella podría estar actuando así. Si esta es la decisión que ambos han tomado, no me opondré, pero asegúrate de manejar sus problemas en privado a partir de ahora. Bob asintió, claramente conmovido por las palabras de mamá, y mordió su labio, reflexionando sobre la gravedad de la situación. Desde ese incidente,
Ni Bob ni mi cuñada se han puesto en contacto conmigo, y no la he visto en absoluto. Es probable que sea demasiado incómodo para ella enfrentarme después de todo lo que ocurrió. Mi padre está molesto porque ni siquiera ha ofrecido una disculpa, pero honestamente, me alegra evitar encuentros que puedan revivir recuerdos desagradables. Cuando le compartí esto a Bob, me aseguró: entiendo, haré todo lo posible para evitar que te encuentres con ella. Gracias a eso, mi rutina diaria volvió a la normalidad. El sonido de la campana llamó mi atención, y me di vuelta para ver a Bob en la entrada con mis sobrinos a su lado. Tan pronto como Bob soltó sus manos, los niños corrieron hacia mí, llamando mi nombre. Tía Emily, los saludé con una cálida sonrisa, mientras los niños conversaban con mis padres y disfrutaban de un pastel. Bob me confidenció en voz baja que, aunque mi cuñada estaba sintiendo remordimientos, no estaba contenta con que los niños me visitaran ya que estaban muy encariñados conmigo. Al escuchar esto, no pude evitar sentir que ella solo tenía a sí misma para culpar por la situación. Aunque es posible que tenga que enfrentarla nuevamente eventualmente, no parece probable que olvide lo que hizo pronto.